Mi nombre es Cecilia Ordóñez y yo soy la directora de la Fundación TASE. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia en la mesa redonda denominada Diferencia entre la vejez normal y el Alzheimer. Para la Fundación TASE, que significa trascender con amor, servicio y excelencia, es un orgullo estar aquí y es una organización sin fines de lucro creada para contribuir al mejor desarrollo social y comunitario. Centra sus labores en la atención integral y especializada del Alzheimer, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen, de sus familiares que los cuidan y los cuidadores. También sensibilizamos a nuestra sociedad sobre esta enfermedad. Nuestras labores se centran en 3 pilares. El Centro del Día, ubicado en Cumbayá, fue creado para vivenciar la enfermedad de Alzheimer, comprender quién la padece, a sus familiares y acompañarlos en las diferentes etapas de la enfermedad. Trabajamos con herramientas lúdicas y terapéuticas que potencian las actividades del paciente y le permiten mejorar la calidad de vida. Hemos tenido varias pasantías y tesis de estudiantes de la Universidad de San Francisco y les invitamos a interesarse en trabajar en servicio de esta causa. Muchas gracias. Nuestro segundo pilar son las capacitaciones dirigidas a familiares, profesionales y cuidadores del paciente sobre la óptima atención que deben brindar a una persona que sufre esta enfermedad. A la fecha, hemos capacitado a más de 2.000 personas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Motivamos a los estudiantes de diferentes carreras para que se especialicen en temas del adulto mayor. Y nuestro tercer pilar, la conformación de grupos de apoyo, concebido para que el familiar y el cuidador puedan compartir sus vivencias, inquietudes y sentimientos para fortalecerse interiormente y seguir adelante cuidándose y cuidando mejor. Quisiera empezar presentando a nuestros panelistas. Tenemos al doctor Amador Macías, quienes conocimos en el Congreso de Monterrey, México, el pasado mayo, y a quien le invitamos a venir a estas capacitaciones. En primer lugar, se presentará el doctor Amador Macías, luego Eliana y finalmente la señora María del Carmen Pazmiño. A continuación, me es grato invitarle la bienvenida al doctor Amador Macías Osuna. Muchas gracias por venir. Vamos a hablar un poquito de los aspectos del envejecimiento, hablaremos un poquito del funcionamiento cerebral, qué es una demencia, las manifestaciones de la enfermedad, factores de riesgo para padecerla y bueno, métodos diagnósticos, tratamiento actual y qué es lo que viene, ¿sí? Esta es una imagen que me gusta, ¿verdad? Donde Time, años atrás, esta era una artista que yo no conocía, se llamaba la señora Woodward, ¿verdad? Y donde ponen su imagen en la juventud y donde hacen el ensamblaje 50 años después y vemos los cambios precisamente del envejecimiento. Se ven las canas, se ven obviamente los cambios que no queremos ir teniendo con el paso de los años, empiezan a salir algunas arrugas, ¿verdad? Pero siendo una mujer muy bella, precisamente se ve el cambio de la edad. Y vemos aquí en esta imagen una enfermedad que es genéticamente predispuesta. Y estamos hablando de un individuo que está cumpliendo 17 años y ustedes ven un envejecimiento acelerado que ya está predispuesto y se llama progeria. Y estas gentes obviamente son estudio precisamente de cuál es la causa de que nos lleva a envejecer, ¿sí? Y entonces pues son más de 30 casos que están descritos y obviamente pues son problemas a nivel enzimático. La señora Lewis la vemos sonriente, rozagante, y no parece que tenga 107 años en esa foto, ¿verdad? Entonces dices, bueno, pues ¿cómo le hizo para poder llegar ahí y en buenas condiciones? Y esta mujer está en los Guinness, es una mujer francesa, ¿verdad? Donde llegó a cumplir 124 años. Y entonces, bueno, levanten la mano a ver quién se anima a llegarle a esta situación, pero obviamente los expertos hablan que el individuo está hecho para vivir 120 años. Entonces, pues estas expectativas han ido cambiando con el paso del tiempo y cada vez estamos más cerca precisamente de esta situación.
la realidad les comparto en nuestro país, qué significa llegar a los 65 años y que para Latinoamérica pues hay sus diferencias, ¿verdad? Pero esto es de lo más cercano que pudiéramos tener aquí. La buena noticia es que aquel que llega a los 65 todavía tiene posibilidades de 20 años más, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Que son las que viven más. El asunto es cómo vamos a llegar y cómo vamos a vivir esos 20 años más, ¿no? Que haya un 20% de probabilidades de recibir una pensión, y esto es una de las crisis económicas que ya estamos viviendo, que la gente que se pensiona, pues no hay de dónde sacar para ellas. Que 1 entre cada 6 tendrá demencia, ¿verdad? Y entonces esto es uno de los detalles que más nos preocupa. Que 1 de cada 3 tendrá diabetes, que 1 de cada 2 tendrá una enfermedad cardiovascular, principalmente problemas de la presión arterial, que 1 de cada 3 tendrá alguna manifestación de depresión y 1 de cada 2 estará física o mentalmente discapacitado por al menos 3 años antes de morir. No está muy halagador el panorama, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo nos estamos preparando precisamente para enfrentar esta realidad que ya se nos acerca. Esta es una imagen precisamente de Alzheimer's Disease International, donde el impacto que tiene a nivel mundial y las diferentes caras que se van teniendo, y donde el reto es precisamente tenemos que informar y tenemos que educar las asociaciones con la intención precisamente de disminuir el impacto que se tiene en las familias, y que se habla precisamente de la epidemia del siglo XXI con estos números, porque no es solamente la familia, estamos hablando del cuidador principal con el que se vive, el adulto mayor, que es quien principalmente lo tiene, sino que alrededor de él están los hijos, aparte del cónyuge, y tal vez algunos nietos que están cercanos. Uno de los mensajes fundamentales que tenemos que seguir activos, y la cuestión de la actividad física es clave. Y una de las buenas noticias es que no importa cuándo se empezó, podemos obtener mejoría. Como dicen nuestros vecinos, ¿verdad? Never is late, ¿sí? Para empezar. Entonces, bueno, esto es uno de los puntos. Este es un individuo adulto mayor, pues esquiando a sus 80 años, ¿verdad? Y el esparcimiento es fundamental. Vamos a ahondar en aspectos relacionados precisamente con el cerebro y el sistema nervioso. El cerebro pues es nuestra computadora donde se tiene toda la información y se regula digestión, respiración, latidos del corazón, es nuestra central. Pero obviamente viene el pensamiento y el comportamiento de la persona. Sistema nervioso se le llama todo el conjunto de órganos precisamente que controla estas funciones internas y externas. Y esto tendríamos aquí el cerebro, donde se almacenan recuerdos. Ahí está el área del hipocampo, que ahorita veremos, y es el área donde se empieza a iniciar el deterioro precisamente en el Alzheimer. Aquí se controlan movimientos voluntarios. Entonces, hablamos que el peso de este cerebro en un individuo sano, donde llega al máximo entre los 25 y 30 años, es hasta 1,5 kilos de masa encefálica. Sin embargo, con el tiempo vamos perdiendo esas sinapsis y neuronas, y hablamos que un individuo de 90 años puede llegar a pesar esta masa sin deterioro importante hasta 700, 800 gramos. Entonces hemos perdido un buen, como dicen, ¿sí? Y entonces las neuronas, 100,000 millones, y hay pues un chorro de sinapsis. Hay quien dice que la vida se resume en 4 botellas, ¿sí? Aquí empezamos en el biberón, la Coca-Cola, y ya estamos aquí, ¿verdad? Por lo que veo en el promedio de edad que estamos, ¿sí? Y el que sigue el otro, está muy difícil esta situación, ¿verdad? A nivel del medio hospitalario, ¿no? Quiero comentarles un caso donde nos va dando una idea de cómo va el proceso precisamente en nuestro deterioro y cómo se va manifestando. Este hombre norteamericano, ascendencia germana, radicado en Inglaterra, desde años juveniles, fue un pintor que cultivó el autorretrato. Y iremos viendo los cambios que va teniendo en su deterioro. Esto es un año después, se diagnostica él con Alzheimer en el 95, y en el 96 esto es parte de sus imágenes que presenta. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer hay deterioro de la memoria.
y entender que sobre todo es la memoria reciente, de corto plazo. A veces se confunde porque la gente se acuerda de cuestiones del pasado, de cuando estaban de novios, estamos hablando 30, 40 años, y dicen, no, pues la memoria está bien, ¿sí? Pero estamos hablando para eventos recientes. Hay problemas visoespaciales, desorientación en la persona, hay deterioro del lenguaje, donde empezamos a ser repetitivos, y todo esto empieza a alterarnos nuestro desempeño social o laboral. Y uno de los problemas serios es que el paciente no se da cuenta de esta realidad. Aquel que se da cuenta es una ventaja porque permite que pueda ser ayudado. Afortunadamente en Monterrey ya tenemos gente que percibe esta situación y busca la ayuda en etapa temprana. El manejo integral para nosotros es tratar la enfermedad, manejar los síntomas, apoyar al paciente y apoyar al cuidador. En las asociaciones de Alzheimer, lo que más nos preocupa es el cuidador, que viene siendo pues el pilar precisamente de los cuidados. Estos son los cambios que podemos tener, ¿no? Donde la funcionalidad se ha ido manteniendo y posteriormente empezamos a tener cambios en la cognición, en el estado de ánimo, en el comportamiento, y pues empezamos a tener decaimiento precisamente en el desempeño, ¿no? Ya no empieza a ser tan independiente la persona, y la motricidad en las fases finales es donde se va deteriorando más. Y esto pues obviamente nos lleva a un impacto de mayor dependencia. Esto es un ejemplo de los medicamentos, donde aquel no se le dio medicamento se deteriora más pronto. Aquel recibió medicamento, se mantiene estable, pero hay un límite en el efecto del medicamento. Pasando un cierto tiempo, ese medicamento empieza a declinar su beneficio. Y vemos que aquellos que estaban con placebo y se les da medicamento pueden llegar a mejorar, pero no al nivel como si lo hubieran recibido más tempranamente. Y posteriormente se va a ir deteriorando, pero vemos cómo se deterioran más pronto aquellos que no lo recibieron. ¿Okay? Entonces, los medicamentos tienen un límite de acción, de ahí la importancia del diagnóstico temprano. Y luego son otras infecciones que nos pueden influir, que por ejemplo los resfriados, las úlceras gástricas, la enfermedad de Lyme, ¿verdad? Que es por un bicho, ¿verdad? Neumonía. Esto nos puede aumentar el riesgo de que tengamos deterioro cognitivo. En los jóvenes, prevenir el traumatismo, usar los cascos, precisamente ahora que usan las patinetas, los patines, las bicicletas. La reserva cognitiva a través de la escritura y los idiomas, empezar a desarrollarla más desde jóvenes, promover ese alto nivel educativo, mantenerse con actividad mental y parte de los problemas, evitar la comida chatarra, ¿verdad? Que esto es de los problemas de nuestros jóvenes. Y esto es lo que van a tener que hacer ahorita que salgan, ¿verdad? Que quiere decir que aprendieron precisamente la clase, ¿verdad? Entonces, esta era una gimnasta, ¿verdad? Que mientras llegaba el camión, ¿verdad? Precisamente dijo, bueno, pues vamos a hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Y veo yo sus brazos, ¿verdad? Y me dan envidia, ¿no? Obviamente, cómo estaba después de sus 75 años, ¿no? Recordar, el amor, el único camino para vencer todos los obstáculos. La vida, como las leyendas, no importa cuán larga sea, sino que también narrada esté. Y eso depende de cada uno de nosotros. Y esto para que se entusiasme una mujer donde su cerebro a los 115 años y no se encontraron placas de amiloide, no se encontraron ovillos neurofibrilares. Entonces sí se puede. ¿Cómo le hizo? Bueno, ese es el problema, ¿verdad? Y otra recomendación, aquellos que estaban casados o vivían con alguien más en la edad adulta temprana tenían 50% menos riesgo de desarrollar en edad avanzada una demencia comparados a aquellos que vivían solos. Este fue un estudio finlandés. Los solteros y divorciados tienen 2 a 2 tercios mayor riesgo de demenciarse, fíjense, a pesar de la crisis ahí que tengamos, ¿verdad? Comparados con los casados, ¿sí? Los viudos tuvieron un riesgo de más de 6 veces de tener Alzheimer. Y los viudos portadores de apolipoproteína E4, ¿verdad? Que nos lleva a mayor riesgo, la frecuencia de Alzheimer se incrementó 14 veces. O sea, háganle como quieran, no estén solitos, con él o con ella, como ustedes quieran, ya hay más open mind para estas cosas, ¿verdad? Pero nunca solos. Y aquí ven, ¿verdad? Cómo llega precisamente las nuevas tecnologías. No sé qué estarán viendo, vean la cara de picarona que tenía la de allá, ¿verdad? Pero estaban muy emocionadas y obviamente tenemos que trabajar al órgano, ¿no? Que no falte en nuestra vida entusiasmo para ver adelante, felicidad para estar alegres, problemas para ser fuertes, esa es la realidad,
y esperanza para ser siempre jóvenes. Pues un saludo de mi tierra. Yo también tengo montañas, ¿verdad? Este es el Cerro de la Silla, como si fuera una silla de montar a caballo, ¿verdad? Y es lo que tenemos de imagen precisamente en nuestras tierras. Muchas gracias.